Los años no perdonan. Yo soy consciente de que perdí muchas facultades. Yo antes tenía un orden en el guión, pum, 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 ordenado. Hoy veo yo que no. Confunde las fechas. Fueron muchos años. Franco tenía que haber vivido tantos. Una deformación históricamente interesada. O sea, yo creo que en este país hubo democracia y no hubo una continuación del régimen de otras formas. Esencialmente, no digo exclusivamente, pero esencialmente por el movimiento obrero. Pero la vanguardia de ese movimiento fue Asturias. El primer chispazo, el primer compromiso, la primera reivindicación seria de cambio de régimen nació aquí. Es eso que alguien comparaba a los líderes o dirigentes con las mayúsculas de un texto, pero que sin las minúsculas, que eran los trabajadores en general, los ciudadanos, las mujeres, pues no hubieran dicho nada. Con esto te estoy hablando de mi historia, la que yo pasé, pero ya la historia de muchísimas mujeres y hombres que estuvimos en toda la dictadura franquista, luchando en toda la dictadura franquista por conseguir la libertad y la democracia. Que la democracia no nos la regaló nadie, la conseguimos nosotros con nuestro esfuerzo. Más bien era el hambre lo que nos hizo, porque no había nada de comer, no había nada. Andábamos a castañas cuando era el tiempo de ellas, o a las avellanes, o a robar verdura por los huertos, o lo que pillábamos. Era una hambruna de la Oster. Entonces esa ayer una represión dura, muy fuerte, que pasaba a todas las familias. Entonces los cogían, se presentaban y los mataban. Y la gente, pues claro, después las mujeres llorando por la muerte de algún miembro de la familia. La Falange recuperó todos los vagos y maleantes y toda la porquería que había por todos los sitios. Y estos pues eran la contrapartida. Yo recuerdo que entraban en casa con botas y la carabina y revolvían todo, a ver, hay algún rojo por aquí. Y bueno, cuando hacían el paripé de registro, Viviana, que era mi madre, a ver qué tienes por ahí, prepara los chorizos y huevos, lo que tengas. Este tipo de gentuza. Eso fue toda la posguerra. Lo que trajo lo de Funeres fueron gente que fueron fichando como apoyo de la gente del monte y por ahí fue por donde se asesinaron a la gente que le apoyó. Y recuerdo que rápidamente pues se oye decir que mataron a Eliseo y a César. Yo recuerdo precisamente cuando, bueno, se dice de la forma en que los bajaron a la plaza de Ciaño, allí como si fueran unos trofeos tirados allí, que hasta el día de hoy no sabemos verdaderamente dónde están enterrados. Así estuvo hasta el año 52. Cada poco, entonces ya no era tan intenso y tanta fuerza, pero cacheando el pueblo y molestando a los vecinos permanentemente. Entonces eso, créate una rebeldía. En la escuela de Guajes cayónos un maestro que era una persona que era falangista de estos hasta el tuétano,
que colgaba la chaqueta en la silla y se le veía la pistola. Y el tío pegaba como un bestia a los guajes. Daba, pero durísimo. Lo que estabas viendo era que quería volver la historia de España a la Edad Media. Era volver a Isabel y Fernando. Otro nos obligó a saber la doctrina católica de memoria. Yo aprendí, bueno, se me olvida muchas cosas de los apóstoles generales del clero, ¿para qué? Para informarnos de la Santa Fe. ¿Qué cosa es fe? Fe es creer lo que no vimos. Si no lo viste, porque lo crees, porque Dios lo ha revelado y la Santa Madre Iglesia así nos lo enseña. ¿Ves? Se nos olvida, ¿entiendes? Y entonces el tema es que después nada, salimos semi-analfabetos. Que teníamos que, nos formaban en el pasillo, y cantar el Cara al Sol, los tres arriba España, que yo recuerdo que una prima mía, que era mucho más, de cría, mucho más lanzada que yo, pues ella, cuando levantaban la mano, ella la bajaba, no la levantaba. Y entonces la maestra con un palo le dio a la cabeza, los 3 francos, le dio tres palos en la cabeza y no le cayó ni una lágrima, nada. Y siguió sin bajar la mano. La matanza de mineros, pues no había mineros. Y en aquel momento el régimen de Franco era autárquico y el carbón era altamente necesario para todo. Era la energía que necesitaba España. Entonces había que sacar carbón. Y entonces empezaron a traer de toda España gente a trabajar a la mina, andaluces, extremeños, gallegos, y montaron 2 barracones. Y ahí estaban, venían a cantidad. Entonces era porque... Y otra cosa que hicieron, los que estaban con pena de muerte, que todavía no hubieran matado, y entre ellos a mi padre, los quitaron la pena de muerte por cadena perpetua y los mandaron a trabajar a la mina. La que más explotó el sistema de presos políticos para redimir pena por trabajo fue la Sociedad Minero-Metalúrgica de Urofelguera. Tenía colonias en El Fondón, en Mosquitera, era la más leve, en San Mamés. Y bueno, pues era una gente que trabajaban por casi gratis y les daban de comer en la colonia, estaban allí como si estuviesen en la cárcel, porque no tenían otra libertad más que salir de allí y entrar para la mina, y de la mina para allí. Y eran una gente con una base cultural e ideológica muy fuerte. Yo me tocó trabajar con ellos y de ellos aprendí mucho. Tenía un gran sentido de la solidaridad y de la unión. Aquello era fácil contigo lo que querían. Por cualquier cosa echaban de una multa. A nosotros los jóvenes hacíamos de ir a presentamos a Falange todos los sábados abajo hacia año, allí a cantar Cara al Sol y madre que los teníamos negros. Si no te descontaban, echaban de una multa. Ahí era obligatorio entrar dentro del sindicato vertical. Es que era obligación cuando empezabas a trabajar. No había horas, trabajar los domingos y todo. Pero el domingo teníamos que trabajar gratis, que eso tocó a mí, para el Estado. Y luego quitaron los domingos para que fueras a misa, que eso fue cosa de la Iglesia, para que fueras a misa. Si te cogía la Guardia Civil en casa haciendo algo, algún trabajo con las vacas o tal, una multa. ¿No te das cuenta? En la empresa donde yo trabajaba en Cotomusel, quería más que se matara una persona que una mula. Tenía más precio comprar una mula de estas grandes que traían de la parte de Extremadura que el valor de un ser humano allí, en aquel momento. La represión era no la teníamos, es que era así, una represión tan feroz. Entonces, ¿quién se ponía a hablar en los años 58, subirse a un tablero, subirse a una pila de carbón, echar especie de un mito, decir una información, lo que vamos a ver? Nadie se atrevía a hacerlo. Los vigilantes y todo controlabanlo todo, porque claro, yo acuérdame, nunca vi un vigilante de ir a la huelga. Y después reclamamos algo, venían a Suba, los primeros que la cogían y era ellos. Claro, y pues había una canción que decía, no hay vida más arrastrada que un vigilante en la mina. En la rampla arrastra el culo y la lengua en la oficina. Y lo que más te complicaba era que pensaras.
Yo tenía compañeros trabajando que no pensaban, hablaban de todo menos de lo esencial. Se hacían reclamaciones. Si las hacías de más de 3 o más de 2 que diga, pues se consideraba subversivo. Pues a lo mejor iba uno con más prestigio, no hacían caso. Entonces se acordó hacer la huelga bajo rendimiento. Otra vertiente que era también muy... Había gente, porque había muchos Quirol entonces, ojo. Y había los que hacíamos ruido, pero había otros que hacían ruido, pero también daban carbón. Entonces nosotros había que salir a oscuras, en muchos casos con hacho, y cortar las mangueras o romper las tuberías, que si te pillaron entonces, eso era considerado acto de sabotaje. Te echaban, joder, un montón de años. Entonces había que tener toda esa precaución. Todo eso lo hacíamos en aquellas épocas. Nos acogíamos a todo. A continuación, bien, el año 53 creo que fue, 53 para el 54. Y entonces, cuando se mataba una mina, pues nada, apartabanlo y sacabanlo para afuera y no se enteraba, casi matóse uno y no se enteraba nadie. Pero a partir de ahí, entonces ya empieza la revolución, como yo digo, empieza la revolución laboral. Pues en el 55 matóse un rapaz en Pozo el Cabrito, y yo trabajaba en Pozo el Cabrito, Víctor Paz, de Candín, y nosotros no trabajamos. Entonces salimos, y una vecina nuestra subió en la línea, en el autobús, dijo: madre, hay un lío en Cabrito que está lleno de guardia civil en el Pozo el Cabrito y tal. Y dijo mi padre: van a matar, pues guaje, van a matar, pues porque dice, esta gente está persiguiendo fuertemente esto de no trabajar cuando hay un accidente, pero seguimos con el accidente. Eso para mí tiene una importancia grande, porque ahí ya tenía el movimiento obrero, iba forjándose y uniéndose, y ya se empezaba a conocer. Yo no conocía la palabra de esquirol, pero después trabajaron allí y eran unos esquiroles y tal, y iba enterándome poco a poco que no trabajar, que era lo correcto, y que trabajar y era de ser un esquirol. Piensa que en aquella fecha o eres de Falange, o ibas al Frente de Juventudes, o de rebote te podía coger algún partido político, como el PC o el PSOE. Pero eso estaba tan clandestino que no se abrían mucho las puertas a la gente joven como nosotros. Y entonces nosotros empezamos, pues eso, a través de amigos, de vecinos, de compañeros, algunos algo mayor que yo, que tenían ya un poco más de experiencia en este tema. Pues empezamos a reunirnos, fundamentalmente por las iglesias. En el año 57, pues una serie de amigos que después del baile nos reuníamos y cantábamos, tomando una botella de sidra. Uno de ellos cantaba en un coro, en Figaredo, en un coro parroquial, y me invitó que fuera y tal. Por los horarios de trabajo y tal, había días que los ensayos no se podían realizar porque las cuerdas no estaban completas, y entonces aquello se convertía en una tertulia, y en esa tertulia, pues ¿de qué hablábamos? De la situación que estábamos viviendo en el país, de las malas condiciones de vida, de trabajo, de la falta de libertades y tal. Y recuerdo que había un sacerdote joven entonces allí, y me empaquetó una pregunta así como, bueno, pues yo era uno de los jóvenes críticos en aquella época, y recuerdo la pregunta era: ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces para que esta situación cambie? En la JOC, bueno, yo siempre digo que éramos un poco anti todo, éramos anticomunistas, anti jerarquía también, y éramos, pero había un método, el método de trabajo de la JOC era lo que llamamos ver, juzgar y actuar, y entonces yo creo que fue lo que a mí me fue despertando ante la injusticia social más, que era un poco lo que ellos se trabajaba mucho, lo de la justicia social. Bueno, entonces había problemas de jornales, de destajo, problemas que teníamos que reivindicar cada momento. Entonces había que ir a hablar con el ingeniero.
Y entonces ir a hablar con el ingeniero, pues oye, vamos a nombrar una comisión que vaya a hablar con el ingeniero para plantear el tema, la reivindicación. Porque ¿qué había? Había un enlace sindical que había uno por cada pozo, había uno que era nombrado por el delegado comarcal de sindicatos y que no había nada que hacer con él. Pero ahí está el origen de las comisiones obreras, el origen de las comisiones obreras está ahí. Aquello había que encauzarlo, había que organizarlo, había que coordinarlo. Y comisiones obreras, aunque se ponga del símbolo, que se simboliza su fundación, en la Camocha no hubo ninguna fundación. Igual que en la Camocha lo hubo en otros sitios, en el País Vasco y en Barcelona. Patrones que eran inteligentes decían, bueno, mire, formen una comisión y vengan a hablar, yo lo que quiero es resolver el problema, estos del verticato son unos inútiles y demás. Estas comisiones, a mi juicio, dieron pie a que más tarde se cogieran fuerza y más tarde se pudiera ir a unas elecciones sindicales, participar en ellas para legalizar estas comisiones, porque estas comisiones llevaban de hostias. No te digo nada. En María Luisa, la primera medida represiva que se hace es que toda la gente que trabajaba en María Luisa, sujeta, que estaban en edad militar, inmediatamente los llevan a hacer el servicio militar. Los mineros se acogían al beneficio de ser mineros para no ir al servicio militar y entonces allí ya los cogen. Y fue la primera medida que se tomó, más la militarización. Y después ya empieza, tanto en el 57 como el 58, los estados de excepción, sobre todo en el año 58, donde el año 57 las reivindicaciones eran pues casi siempre las mismas, destajos, salarios y demás. En el año 58, con la huelga que comienza en el Fondón, el asunto es más serio porque hay casi 4.000 huelguistas en la cuenca del Nalón, y entonces ahí ya hay una plataforma reivindicativa un poco más elaborada, y esa huelga dura 20 días. Entonces, y eso ya era huelga, no fue encierro dentro de la mina, era una huelga que fue el Fondón, fue Carrio, Carbones de la Nueva y demás. El pueblo de la Nueva estaban asustados porque creían que nos iban a matar allí, porque ya había pasado allí tantísimas cosas. Y esa ametralladora se emplazáis allí por arriba del pozo, apuntando para abajo. Y por la plaza guardias con fusil en la mano. Y nosotros, oye, como cuando te metes en un sitio de esos que ya estamos acostumbrados a llevarles a la Virgen, pierdes el miedo. Pasamos para allá con la cabeza levantada. Y, oye, ¿qué? ¿Mañana qué? Y tal, vas a echar la partida, además. Nosotros, para disimular, mandamos una carta que no se presentara a trabajar, que quedaba automáticamente despedido. ¿Qué hacemos? Bueno, claro, quedamos con los de Carbones y los de María Luisa, ya estamos en combinación con ellos. A trabajar para otro día más. Cuando llegó la huelga del María Luisa, pues los obreros encontraron un gran apoyo en la iglesia, gracias a que donde había OAC o JOC había ya una gente que compartía los sentimientos de los obreros que se ponían en huelga, separando lo que había de enemistad contra el régimen de la justicia, porque la verdad es que la primera huelga aquella era un problema de justicia estricta y no tenía nada que ver con un movimiento revolucionario contra Franco. La ley de negociación colectiva en el año 58, los reglamentos de régimen interno de las empresas y todo eso a mí me hizo conectar con gente que ocupaba entonces cargos como enlaces sindicales o vocales del juego de empresa, gente que eran conscientes de que había que utilizar las plataformas legales para tener más facilidades de movilidad y de conexión y de hacer algunas reuniones con los trabajadores. El partido siempre tenía claro que había que entrar dentro
dentro del sindicato vertical para conseguir dos cosas, porque nosotros el objetivo eran dos cosas fundamentales. Por una parte, mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, y por otra, pues contribuir y erosionar la dictadura. Y en el año 57, bueno, pues yo recuerdo también que nos orientaron hacia ir a crear lo que pudiéramos denominar ya las comisiones obreras. Y hubo unas elecciones dentro del sindicato, había unas elecciones, y nosotros ya intervinimos en el año 57 en aquellas elecciones y, bueno, recuerdo de sacar gente en los lugares de trabajo, gente que estaba precisamente cumpliendo condena en el Fondón, y luego también alguna gente que no era conocida, pero bueno, que no estaba mayormente comprometida, pero que veías que era gente, bueno, con prestigio, que era gente seria, que era gente trabajadora, honrada dentro del trabajo, y bueno, y procuramos también de que ahí, dentro de esas candidaturas, tuviera ese tipo de gente, que luego, más tarde, en la huelga del 58 son detenidos, porque ya son gente que están dando la cara, que son gente ya que están ocupándose precisamente y de estar constantemente reivindicando aquello que los compañeros de trabajo les presentaba y demás, ¿no? O sea, lo que es el partido ve conveniente de que siempre iban a hacer las reclamaciones, coño, los comunistas, como siempre, los comunistas. Entonces, eso restaba. Por otro lado, había que salir también a la luz, que lo que reclamaban los comunistas no era solo de los comunistas, era para todo el mundo. Había que salir a la luz. Ahí empieza, ahí se da cuenta, ya en el año 59, 60, ya empieza a aflorar ahí el movimiento de comisiones obreras, en muchos casos inconsciente. No hubo nada espontáneo, no conocí ninguna clase de movimiento de reducción de producción, brazos caídos, ninguna. Todo era premeditado y preparado. A la gente que estábamos en la JOC, nosotros la policía era un poco más tolerante. Eso hay que reconocérselo aquí, ¿no? Aquí donde la policía venía realmente buscando, era siempre el núcleo en torno al comunismo, ¿no? Tú cuando te pillen, no te enfrentes a ellos, Ellos van a pedirte carnaza, asume todas las responsabilidades que puedas, y trátalos bien. Evita que te machaque. Entonces, cuando fui para la cárcel, tenía más alegría aquel día que fui para la cárcel que el día que salí, por no haber llevado a nadie y por haber resistido aquellas no torturas físicas demasiado. A mí pegaronme muchos hostias y puñetazos en el estómago, pero bueno, eso resístese bien. O por lo menos así pasó. Y no digo que había sido más valiente que el que cantó. No. Pude nada más. Remontar esa situación no es fácil en época de clandestinidad, no es fácil. ¿Por qué? Porque el riesgo que corre la gente, que tú puedes, comprometer para que en realidad se hagan conscientes de la necesidad de trabajar por la defensa de los intereses de los trabajadores, por la libertad sindical, por el derecho a la huelga que se pedía, por el derecho, por ejemplo, a la subida de salarios, a las mejores condiciones en el trabajo. Todo esto, pues bueno, compartía una responsabilidad tremenda y creo, pensando siempre en lo que te podía ocurrir. Y bueno, y después viene precisamente la caída del 59, un golpe tremendo. En aquella ocasión, bueno, pues fuimos condenados 39 compañeros de los diferentes centros de trabajo de Asturias, 39 que fuimos condenados por el Tribunal
militar, ¿no? Y entonces recuerdo que era febrero de 1960 y tenemos una reunión en Madrid, y a la que acuden gente del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de distintos sitios de España. Y entonces ahí nos planteamos lo de la incorporación a la lucha por las libertades y concretamente en el espacio sindical. Y veíamos la importancia de combinar el potenciar las organizaciones clandestinas y utilizar las plataformas que la legalidad te permitía. Bueno, este era nuestro planteamiento y la primera idea fue tener un encuentro con la Unión General de Trabajadores en Toulouse. Barrero era un hombre más joven y por lo tanto más abierto, pero Pascual Tomás, dada la edad y tal, pues entendían que no había que participar, que lo del entrismo no encajaba en la estrategia de la UGT, y eso hizo que nosotros nos planteáramos incorporar a toda esta gente de una forma organizada en la lucha sindical, y fue cuando pusimos en marcha una organización cuya carta fundacional tenía una cosa muy llamativa, y era: nacemos para desaparecer. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. El carbón era fundamental en la vida de España, no había otra energía. Con el carbón nos calentábamos y hacíamos la comida, funcionaban los trenes, funcionaban los barcos, no había más. El petróleo vino mucho después y no había entonces, aunque el petróleo ya existía, lo que no había era dinero para comprarlo, con lo cual una huelga de la minería provocaba un colapso y una tensión y un nerviosismo en la clase política, incluso de Madrid, en el régimen. Y la minería de Asturias éramos pocos, eran yacimientos de muy mala calidad y había unas condiciones de seguridad y higiene desastrosas. Por lo tanto, yo creo que el 62 pues tiene unos antecedentes. El 62 no llega de forma aislada o no llegamos a una conciencia colectiva de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque nos incorporamos generaciones que no habíamos participado en la guerra civil. Y bueno, pues éramos gente un poco más atrevida, habíamos leído algo más, teníamos ya contacto con otras realidades, habíamos hablado con la gente que venía de la inmigración, qué pasaba en esos países, cómo había libertad sindical, cómo se negociaban las reconversiones. Que aquí venían años de penuria, la gente abandonada, las condiciones de trabajo. Yo trabajé en el interior de la mina voluntariamente para contemplar la dureza del trabajo minero. Yo vi morir a un amigo mío con 24 años de silicosis en 3er grado, porque las condiciones, primero porque técnicamente no había respuesta, luego las carencias y luego probablemente la dejadez de los empresarios, que nunca están en condiciones, sus condiciones nunca son óptimas para enfrentar a veces los problemas reales. Todo aquello, todo ese conjunto de situaciones embalsado, rompió un día. Cualquier motivación podía provocar el estallido de las paredes del depósito, y esto fue lo que pasó. Fue detectándose poco a poco esa rebelión que había contra aquellos salarios de miseria y aquello de trabajar 8 horas y media en condiciones malísimas, sin ningún tema de seguridad, cada poco un accidente mortal, igual en Cotomusel que en Duro Felguera o Carbones Asturianos o la parte de Mieres. Y entonces yo creo que ahí nació el embrión y después un poco la actuación del partido, que empezó a funcionar con bastantes dificultades. Que entonces los patronos resolvían los problemas reivindicativos con la Guardia Civil. Así de claro, ¿verdad? La clandestinidad política, el Partido Comunista fundamentalmente, porque con el respeto debido a todo el mundo, en la experiencia que tengo yo, aquí los que aguantaron la presión y la represión fue el Partido Comunista. Porque el Partido Socialista yo apenas le conocí hasta que surgió la democracia. No quiero con esto decir que fuéramos los comunistas los que hicimos la huelga, no. Sí los que más tiramos por ella.
Pero luego, claro, hubo que contar con muchísima gente sin partido, la mayor parte de ellos, algunos otros socialistas, y produce una huelga larga, dura, porque la gente tenía todo eso que había planteado yo antes. Si no dían a la huelga por causa del régimen, que nosotros sí dimos por la huelga por causa del régimen, aplicando otras cosas, ellos sí están muy incómodos. Pero por las otras cosas que estoy hablando, por la seguridad, por el bajo salario, por tantas horas de trabajo, por todo ese lado. En la JO teníamos un gran sentimiento de clase trabajadora y de trabajar por los trabajadores. Por tanto, nos implicamos mucho en las huelgas del 62. En la Diana montamos unos comedores de solidaridad, no solo utilizando los medios que nos ofrecía la parroquia de Cáritas, sino también una especie de cadena solidaria. La gente llevaba cosas, los que tenían del campo llevaban patatas, ajo, cebolla, el que trabajaba en una panadería llevaba la barra de pan, se llevaban también algunas legumbres, y todo esto hacíamos un reparto diario. Cuando hubo las huelgas, la gente salió a la calle, las mujeres en primera línea, y claro, el que no se involucraba tenía que tener muy poca conciencia. Éramos unos cuantos, unos 30 o por ahí estábamos. Pero bueno, claro, había gente que tenía miedo, que no, eso. Yo muchas veces, claro, yo tenía que bajar y yo decía, mire, ¿sabéis desde dónde vengo yo? Vengo desde ahí arriba, 4 kilómetros andando. Porque, oye, hay que hacer algo, que hay muchos despedidos de la mina y de todo, y hay que hacer algo. Primero salíamos por la noche, siempre éramos 3. Nita la perruca, mi hermana y yo, y salíamos de noche a las casas de los obreros, y decíamos, oye, ¿sabes que mañana vamos a tornar a los esquiroles? ¿Vas a ir? Ay, fía, no me atrevo, no sé qué. Meca, si ya somos más de 20, ¿qué? No fue nada, somos muchos. Ya mejor llega la primera. Bueno, pues así andábamos todas las casas. Y bueno, ya quedábamos de tira a las 6 de la mañana. Íbamos allí al Nalón, nosotros por ahí, los de la Juécara en Sama y los de para arriba en Cian. Siempre parábamos ahí. Ya parábamos la gente. Íbamos cargados de maíz, de pimiento, de sal por los bolsos, y tirábamos a los que no querían dar la vuelta. Y los primeros que fuimos a tornar, diéramos las gracias y todo. Muchas gracias, porque no se atrevían a quedarse así. Ya tenían una disculpa y diéramos las gracias. Y entonces nos corralaron allí a todas, y entonces trajeron las de la Juécara también para allí, nos trajeron a todas, y ahí querían detener a 2. Y entonces ahí nos abracemos todas a una y dijimos o todas o ninguna. Y ahí no nos desapegaban de unos a otros. Era tan la unión que teníamos y no pudieron con nosotras. Ahí no detuvieron a nadie, y entonces ahí esa huelga fue cuando duró 2 meses. Lo peor que ocurría entonces para convivir en la cárcel es aquellos que flojeaban y arrastraban gente detrás de ellos. Y yo sabía que iban a venir por narices y yo tenía que arrastrar conmigo a Emilio Barbón. Y yo nada más pensar de ver en el patio de la cárcel aquel hombre en muletas y llevado por mí, reaccioné un par de hostias a cada uno y pies que te quiero. Dispararonme a bocajarro, pero yo perdí el culo corriendo, corrí más que las balas cuando no sabía yo no creí que me iban a disparar, si no me escapo. Y los grises que estaban arriba, estábamos en plenas huelgas todavía, y los grises sí me cortaron el paso arriba y tenían los Mauser, los subfusiles, y no dispararon, sino allí quedó. Entonces no tuve más remedio que tirarme al río, y me dice un teniente, me parece: alto, muchacho, no se tire. ¿Qué cojones de Dios? Había una rea de la Virgen, yo me tiré al río abajo.
Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Y como no se reanuda el trabajo, entonces al día siguiente, martes, corre la noticia de que va a haber unas reuniones en la casa sindical, lo que antes volvió a ser Casa del Pueblo, en Mieres, y también la subo en Langreo. Y entonces venía el del sindicato del combustible, que era José Gómez. Y cuando termina la intervención, pues un joven, en este caso era yo, que pedí la palabra. Bueno, eso era la gente dirá que irá a decir este guaje y tal. Y yo dije, bueno, bien, si el gobierno quiere saber cuáles son nuestras reivindicaciones, pues entonces que nos permita reunirnos y nos dé tiempo para elaborar esas reivindicaciones. Después de esperar un rato, no sé si 15 o 20 minutos, pues dice que bien, que al día siguiente que se permite que se hagan asambleas en Los Pozos, que elijamos unos representantes y que por la tarde que viene un ministro del gobierno, concretamente José Solís, para recibir esto. Esto se hace por igual en Mieres y en Langreo. Entonces cuando llegamos allí, llega al poco tiempo el ministro y decimos, es que necesitamos pasar a limpio el borrador. Y entonces dice, no, una secretaria, lo que haga falta. Bueno, entonces nos mandan pasar allí a un despacho, hay una secretaria, mecanografía el borrador y pasamos a la reunión. Bueno, eso originó que la reunión pues se retrasó como una hora. Bueno, el ministro aquel, que era un demagogo y un cachondo, pues recuerdo que dijo, joder, los mineros, qué cabrones sois, que hacéis esperar a un ministro una hora. Bueno. Subieron la tonelada de carbón en 75 pesetas, que entonces era la leche, para poder pagar las reivindicaciones que señalaban los trabajadores. La huelga rompió el 7 de abril del 62. Fue repetida en agosto, con menos virulencia y con menos extensión. En el segundo paro, en la segunda huelga, en agosto del 62, las empresas aprovecharon para despedir y desterrar a 200 trabajadores mineros. Sí, la huelga del 62 fue importantísima, contribuyó a muchas cosas, contribuyó a deteriorar seriamente la dictadura y contribuyó también a mejorar las condiciones de trabajo de los mineros. Esas dos cosas fueron importantísimas y claro, contribuyó también a que mucha gente como yo, que éramos jóvenes, empezáramos a tomar conciencia de clase y continuar la lucha hasta el fin de la dictadura. A partir de aquel momento nada fue igual. El movimiento obrero tomó conciencia de su fuerza y de las posibilidades que tenía de reivindicar y de incluso por esa vía tratar de dañar al sistema, y lo mejor era estar dentro. Estaban allí los del sindicato vertical. Oye, mira, llamaron aquí desde que tienes que ir tú, los desterrados, los compañeros tuyos, Tones y Vicente y tal, que tienes que ir a Madrid. Tú y unos cuantos de Mieres y de aquí, vamos a Madrid ahora mismo a discutir con Redondo. Ya lo tenían con Solís y con Franco y todo arreglado y tal, a discutir con Redondo las condiciones de que si votamos, que venían los desterrados. Quedamos en que íbamos a votar. Que nada más venir aquí, el partido ya, que por eso que no se vota, que votar ya por otra cosa, pero por eso que era un lío, votar cambiando hombres. Los hombres tenían que venir por narices, no por votar. Hicimos un borrador, una plataforma reivindicativa. La vuelta de los deportados, la reincorporación al trabajo y sobre todo había uno que voy a destacar, aparte de las mejoras de las condiciones de baja por enfermedad y otras cosas, pues había uno políticamente muy significativo y era que en esos 13 puntos se pide
la recuperación de las libertades, las que están recogidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Entonces, eso era realmente lo más importante en el momento político y en un clima de falta de libertades, que firmando, apoyados por una huelga que se inicia el 19 de julio en Figaredo y el día siguiente en Turón y en Mieres y en el Valle de Ayer, y al día siguiente para toda la cuenca del Langreo. Y entonces, bueno, es esa segunda huelga que termina pues facilitando la reincorporación de los deportados, total ya en Asturias, ya estaban acercándose, y la recuperación de los puestos de trabajo. De pegar y pegar y pegar, pegábamos a todos palicis, nada, no hay nada en especial que yo tenga, pues pegaban palicis a todo el mundo, matábanse por dar palos, todos no, pero algunos tenían tal afición a dar leña que habían ganado la guerra dando leña y tal, y el Cabo Pérez y tal, que ya era el terror ahí en Sama y tal, y era poco. Y como ya era poco, trajeron un capitán de África, también, no sé dónde lo toparon, grandón, un chaval como una viga, y era tan cruel como este. A Chocolate quemó los huevos con una vela encendida, a Antonio, de los chocolates, que trabajaba conmigo en Samuño, quemólo, a Anita y a Tina cortóles el pelo. Y ahí, bueno, ahí nos dieron a Maza también, porque no queríamos, nos daban nombres de nuestros dirigentes, tenían la foto en la mesa del Horacio Fernández y Juanzo, y era para ver si nosotros, a ver qué gestos teníamos y qué gestos, y que nada, nombres de camaradas que trabajábamos clandestino con ellos, obreros, y nosotros pues nada, claro, al decir que no y tal, cuanto más decíamos que no, más palos llevábamos. Y ahí la verdad ya llevamos palos, pero no nos dolió. Después que salimos no nos dolió, porque si nosotros ahí, tanto Tina como yo, hubiésemos cantado, hubiésemos llevado medio Langreo a la cárcel. Y claro, y ellos eso, el capitán, y entonces nos sentan en la silla. Bueno, pues vamos, yo tenía una melena larga, era joven, una melena larga, y cuando, bueno, pues te vamos a cortar el pelo, se estaban riendo de mi melena y tal. Y yo lo mismo me daba que me hicieran uno, que me decían, yo ya estaba caliente ya de palos, ya no me daba más. Y entonces allí en aquella eso, y entonces al cortarte el pelo, no te lo cortaban con unos tijeres, te lo cortaban con unas cosas que ya ancha que hacen así a los hombres. Cada vez que te cortaban un mechón, te levantabas de la silla, porque eso era arrancarte el pelo. Y nada, y venga, pregúntate y venga, que no sé nada, y hostia para allá y hostia para acá, y que no sé nada. Entonces a Tina y a mí nos dice el Cabo Pérez que si queremos ir para casa que teníamos que poner la pañoleta y andar con la pañoleta. Y nosotros nos negamos, dijimos que no teníamos por qué poner la pañoleta, que tenía que saber el pueblo lo que hubieran hecho con nosotros. Me llevaron para Oviedo, para la cárcel, y ahí estuve un mes. Empezaba el pelo a igualarse, porque el pelo no era el pelo así corto, eran mechos, unos más cortos, otros más largos. Al mes me mandan para casa. En mayo del 64 hay reuniones en el Ministerio de Trabajo con el ánimo de que luego termina la llamada ordenanza minera. Se origina una huelga que esa, curiosamente se anima, era con el tema de los silicóticos, y se anima preferentemente de una cosa curiosa, casi se inicia más en alguno de los pozos de Ayer, pero automáticamente se hace en todos los sitios. Fueron las huelgas del 64, y entonces ahí fue cuando
ya hubo muchos despidos, 60 en La Camocha, todo el parque móvil de Fábrica de Mieres, que eran unos 50 choferes, el taller de calderería pesada, que eran 200 y pico, que era un taller moderno, también más los despidos que hacen de los distintos pozos, subidas del Turón, donde despiden a Kasuku. Ante los despidos no hay reacción, por el miedo, el cansancio, y entonces nosotros nos organizamos y se constituye una comisión de despedidos y se empiezan a canalizar las ayudas. Las asambleas que hacíamos los despedidos, la comisión de despedidos era una preocupación, y de vez en cuando hacíamos alguna octavilla que firmaba la comisión de despedidos. Eso hizo que una vez más nos detuvieran, y la comisión de despedidos pues nos abren un sumario y vamos al Tribunal de Orden Público en Madrid. Al final quedó, no sé si quedó absueltos, a la comisión de despedidos no se nos condena. Y cuando venimos, pues tenemos una asamblea en la casa sindical un lunes, y entonces hay mucha gente, igual podíamos ser 500 o 600. Vamos todos para allí, para donde la sindical. Había tanta policía, no, había más gente que policía, pero bueno, que había mucha policía, claro, y te imponen también, ¿eh? Y claro, toda la gente por las ventanas allí insultando y a la policía, y bueno, y ellos por abajo dando palos con el tolete para que la gente marchara. Y después fue cuando decidieron salir de la sindical y ir todos en manifestación hasta la comisaría, porque hubieran cogido a 3 o 4 presos y hubieran llevarlos para la comisaría. Y entonces la gente decidió ir. Aquello fue como una revolución, te lo digo, ¿eh? Les gorres de los policías por el aire como si fueran avionetes. Y bueno, unas voces, unos gritos, palos, la gente corriendo. Aquello fue impresionante. No sé si eran 32 o así, de los que encabezaban la manifestación, gente destacada que movía aquello. A estos les abren un expediente. Y de la comisión de despedidos, como estábamos encerrados, no estábamos en la manifestación, no entramos en ese expediente. Pero a mí, como era el portavoz y el que dirigía las asambleas, entonces me acusan de haber organizado el asalto a la comisaría. O sea, la policía lo presenta como que estaba algo planificado y premeditado, pero la intención de la policía era agravar, darle gravedad al asunto para que el Tribunal de Orden Público nos apretara fuerte. Entonces, en ese caso, a mí me abren un expediente aparte, y la condena del Tribunal de Orden Público cuando hay el juicio son 2 años, a los 32, 2 años, y a mí recuerdo que me pusieron 42 meses. Y entonces en el año 66 se va a las elecciones y participa el 70% en las elecciones sindicales. Pero es cuando el entrismo que preconizábamos desde Comisiones Obreras se hace realidad y se va en serio a entrar en el verticato para utilizar la plataforma del propio verticato para plantear pues las reivindicaciones de todo tipo que se hacían y pedir pues lo básico, que era que un sindicato en primer lugar no puede ser clandestino, cosa que éramos Comisiones Obreras en su inicio. Eso se vio ya cristalizado en el año 66 con la creación, porque bueno, lo que se planteaba en aquel momento era tratar de crear comisiones en todas las empresas, en todos los lugares de trabajo. Y se fue creando y se fue convirtiendo en la comisión provincial que se creó en el 66. Y el documento aquel famoso de los 4 puntos de la comisión provincial, y que ya firmaron abiertamente 6 o 7 camaradas, me parece que eran. Cuando ya en comisiones hace aquel famoso manifiesto a los trabajadores de España, a la opinión pública, diciendo que Comisiones Obreras se constituye en un movimiento sociopolítico y demás y tal. Y entonces él me da la plataforma
por escrito de comisiones, las que se planteaban el manifiesto. Me llamaron a Sama, me llamó el Vázquez, el jefe de la político-social, me dice: ¿usted allí formó comisión obrera? ¿Cómo comisión obrera? Sí, usted en las reivindicaciones y tal. Porque Otones me decía que nada, que si la policía, Otones y la gente de comisiones que había allí, ¿no? Después ya pronto Gerardo Iglesias lo metieron rápidamente en la cárcel, porque ellos llegaban a la comisaría: sí, soy de comisiones obreras, plan, y nuestros objetivos son estos y los otros, y tal. Y a mí me querían convencer Otones de que yo, si me llamaban, que dijese eso mismo. También dije yo lo que dije fue, no sé de qué, pero tú no eres de comisiones obreras. Dije yo, ¿qué es eso de comisiones obreras? Y eso me libró de verme con Gerardo y los demás en la cárcel, con seguridad. Nosotros vemos la necesidad de crear comisiones obreras en la minería, una comisión provincial de mineros. Nos dábamos cuenta de que teníamos un dominio, si quieres, dominio en el buen sentido de la palabra, ante los compañeros de trabajo. Dominábamos la situación, éramos la vanguardia, en una palabra. Que éramos a la vez representantes sindicales, la mayoría. Entonces, actuábamos desde un punto de vista semilegal. Lo que no era legal era la Comisión Provincial de Mineros, y eso no estaba reconocida más que por nosotros. Entonces, de ahí se creó la Comisión Provincial de Mineros. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, sí que en vuestro camino los compañeros